Seguramente conoces que está muy bien establecido que hace unos 66 millones de años un asteroide cayó en nuestro planeta, precipitando la extinción del 75% de la vida de la Tierra, incluyendo los grandes dinosaurios no aviares que habían dominado el planeta por los últimos 180 millones de años. Este evento, sin duda catastrófico, fue sin embargo de gran importancia para la futura evolución y diversificación de los mamíferos que millones de años después llevaría al surgimiento de los humanos. ¿Cómo fueron los días previos de ese acontecimiento? ¿Qué ocurrió el fatídico último día del Mesozoico? ¿Quiénes fueron testigos de la catástrofe? En este video exploraremos esas interrogantes. Acompáñame. 2, 1, and lift off. El llamado impactor Chicxulub fue un cuerpo de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro, más probablemente un asteroide, posiblemente perteneciente al borde exterior del cinturón de asteroides principal entre las órbitas de Marte y Júpiter. Este asteroide de condrita carbonosa, una roca oscura llena de compuestos orgánicos, fue perturbado de su órbita, quizá por una colisión con otro asteroide o quizá por la perturbación gravitacional de Júpiter y puso rumbo hacia la órbita del planeta Tierra. Estos asteroides de condrita carbonosa son tan antiguos como el propio sistema solar y algunas teorías sugieren que a través de la panspermia, pudieron originar la vida en la Tierra. Ahí te dejamos el video. Aquel fatídico día hace unos 66.050.000 años, según una estimación basada en datación por argón por esférulas producidas en el impacto, un asteroide con una masa de 1 millón de millones de toneladas se dirigió a la Tierra. La cuenta regresiva. El objeto comenzaría su camino de destrucción quizá 2 años antes del momento del impacto, o momento cero. 1 año antes del momento cero, el asteroide sería tan visible en los cielos como lo es ahora Neptuno. No se vería a simple vista, y con un pequeño telescopio, sería indistinguible de otra estrella. Nada había que pudiera hacer sospechar a las criaturas del Mesozoico que sus días estaban contados. 3 meses antes del momento cero, el asteroide estaba cruzando la órbita marciana. Ahora se encontraba en el sistema solar interior. 1 mes antes del momento cero, el objeto es más brillante que cualquier estrella, excepto Sirio. Pero con el transcurso de los días, se hace cada vez más brillante, superando a Sirio y al planeta Venus. Con el paso de los días puede verse como la supuesta estrella se desplaza de sus posiciones anteriores. 1 semana antes del momento cero, el asteroide es el objeto más brillante del cielo, superado solo por la luna llena. Es visible incluso de día y posiblemente su forma ha comenzado a ser discernible. En la víspera del momento cero, el impactor está cruzando la órbita de la Luna. El halo que lo rodea tiene un tamaño aparente mayor que el de nuestro satélite. Ahora es más brillante que la luna llena, iluminando la noche totalmente. Quizá las criaturas mesozoicas, ahora sí, giraron sus cabezas hacia el cielo para atestiguar el espectáculo. Sería la última noche para millones de ellas. 1 hora antes del momento cero, el brillo del asteroide Chicxulub es tal que es visible su movimiento cruzando el cielo, como el de un satélite artificial gigantesco. A 10 minutos del momento cero, es posible que trozos más pequeños hayan precedido al mayor, entrando y estallando en la atmósfera, produciendo eventos como el de Tunguska. Otros realmente colisionan con la Tierra, produciendo enormes terremotos y tsunamis. Se producen las primeras muertes. 3 minutos antes del momento cero, el asteroide entra en la atmósfera a 20 km por segundo o 72.000 km por hora. Se produce una ráfaga de aire caliente mata todo ser vivo a 500 km alrededor del hipocentro. Se desencadenan incendios masivos a más de 2.000 km. El sonido destroza los tímpanos a 300 km de distancia. El impacto. Finalmente, el asteroide golpea el norte del actual Yucatán, México. Posiblemente un día de primavera del hemisferio norte, en Dakota del Norte, peces fósiles que parecen haber muerto 1 hora después del impacto muestran patrones de crecimiento en sus huesos fosilizados, descritos en un estudio publicado en Nature, que sugieren que perecieron justo cuando su crecimiento se aceleraba debido a la abundancia de alimentos, lo que coincide con la muerte durante la primavera. En el impacto, se libera energía equivalente a 100.000 gigatones o 5.000 millones de bombas de Hiroshima.
El impacto de Chicxulub produjo una onda expansiva y una ráfaga de aire que irradió a través de los mares, las costas y las profundidades del interior continental. Cerca del lugar del impacto eran posibles vientos muy superiores a los 1000 km por hora. El pulso de presión y los vientos habrían arrasado los suelos y destrozado la vegetación y cualquier animal que viviera en los ecosistemas cercanos. Se estima que la zona dañada por la ráfaga de aire era de un radio de 1500 kilómetros. Este efecto se habría producido antes de que cayeran escombros expulsados del cráter Chicxulub. Esos escombros cayeron en cuestión de minutos en el Golfo de México y la región del Caribe. Los escombros eran rocas, esférulas derretidas o una mezcla de ambos. La vida en el paisaje continental y el fondo marino quedó enterrada bajo las eyecciones del impacto que tenían varios cientos de metros de espesor cerca del lugar de la colisión. Debido a que el impacto se produjo en el mar, los tsunamis se propagaron a lo largo del Golfo de México y las cuencas protocaribeña y atlántica. Algunas estimaciones sugieren que algunas olas tenían entre 100 y 300 metros de altura y que al estrellar contra las costas del Golfo, penetraron hasta 100 kilómetros, destruyendo los ecosistemas costeros y de tierra adentro. En comparación, el tsunami del 2004 en el Océano Índico, que fue el más devastador de la historia, tuvo olas que alcanzaron los 24 metros de altura y provocaron inundaciones hasta 5 kilómetros tierra adentro. Como el asteroide cayó en aguas poco profundas, las olas no alcanzaron mayores alturas. El impacto también generó un pulso sísmico aproximadamente equivalente o mayor a un terremoto de magnitud 10. Hay registros fósiles de lugares tan lejanos como Dakota del Norte, en la frontera con Canadá, de extinciones en masa y repentinas correspondientes a ese momento. Los escombros incandescentes que cayeron por buena parte del mundo, produjeron incendios forestales que cubren casi todo el planeta. El polvo y sulfatos inyectados a la atmósfera bloquean la luz solar por décadas. Esto llevó a que las temperaturas cayeran en todo el mundo y esto interrumpió la cadena alimenticia, precipitando extinciones de taxonomías completas de fauna y flora en los años posteriores. Se calcula que ese solo evento condujo a la desaparición del 75% de las especies del planeta. El impacto dejó un cráter de 200 kilómetros de diámetro por 20 kilómetros de profundidad, enterrado bajo decenas de metros de sedimentos marinos. ¿Un segundo impactor? Se ha descubierto lo que parece ser un cráter de 9 kilómetros de ancho enterrado bajo el fondo del mar cerca de la costa de África Occidental y que se especula fue causado por un segundo impacto de un trozo que se desprendió del asteroide de Chicxulub. El probable cráter, llamado cráter Nadir, se encuentra en la plataforma continental a unos cientos de kilómetros de la costa de Guinea, enterrado bajo unos 300 metros de sedimento en un área donde el agua tiene 900 metros de profundidad. El cráter Nadir parece haberse formado hace unos 66 millones de años, al mismo tiempo que el cráter Chicxulub. Si se hubieran separado los dos trozos justo antes del impacto, los dos cráteres estarían muy cerca. En cambio, se sugiere que la gravedad podría haber roto el asteroide durante una órbita anterior que pasó más cerca de la Tierra, lo que provocó dos impactos con unos pocos días de diferencia. Es posible que el asteroide Chicxulub también se haya fragmentado en varios trozos, por lo que es posible que queden otros cráteres de impacto por descubrir o que hayan sido destruidos por procesos tectónicos. Sin embargo, hay mucha incertidumbre en la datación de este impacto y será necesario hacer estudios más detallados para confirmar o no la relación del Nadir con el Chicxulub. Las víctimas. Aunque es muy probable que muchos dinosaurios no aviares lejos del lugar de impacto hayan sobrevivido y sus especies hayan seguido por décadas, incluso siglos, lo cierto es que hasta ahora no se han encontrado fósiles de ellos por encima del límite KT. El límite KT o límite Cretácico-Paleógeno es una firma geológica, generalmente una delgada banda de roca, correspondiente a la caída del asteroide. Pero ¿quiénes murieron? ¿Quiénes merodeaban cuando golpeó el asteroide? Entre las especies desaparecidas por el evento, estuvo el famoso tiranosaurio de 12 metros de largo y 4 metros de altura a la cadera. Este nativo de Norteamérica de 9 toneladas tuvo que haber sido de las primeras víctimas del asteroide, por su cercanía al lugar del impacto. El Triceratops, también de Norteamérica, era un animal muy grande. Alcanzaba 9 metros de largo y pesaba unas 10 o 12 toneladas. En comparación, un elefante africano pesa alrededor de 5 a 6 toneladas. Ha sido llamado el último dinosaurio en pie. El fósil de uno de ellos es el que ha sido encontrado más cerca del horizonte geológico que marca la caída del meteorito, el límite KT.
junto con el tiranosaurio y triceratops, vivió el anquilosaurio, al que se le estima longitudes de entre 6 y 8 metros y un peso de entre 5 y 8 toneladas. El Carnotaurus estaba geográficamente más distante, pero tampoco sobrevivió al asteroide. Fue otro enorme carnívoro. Este depredador encontrado en Argentina tenía 8 metros de largo y 1.300 kilos de peso. Carnotaurus es el único animal bípedo carnívoro conocido con un par de cuernos en el hueso frontal que le daban un aspecto terrible. La función de estos cuernos no está del todo clara. El extraño Therizinosaurus, a pesar de ser nativo de Mongolia, también vio su fin con el evento de impacto. Este colosal animal, que podía crecer hasta 10 metros de largo y 5 metros de alto, posiblemente pesaba unas 5 toneladas. El brazo de Therizinosaurus tenía una longitud de 2 metros y medio, con 3 dedos que medían 50 centímetros. Otros testigos del evento fueron varias especies de titanosaurios, que están entre los animales más grandes que hayan vivido. Entre ellos, el Puertasaurus, uno de los animales más grandes que hayan vivido, con unos 30 metros y casi 50 toneladas de peso estimados. Más pequeño, pero con una armadura de púas, el titanosaurio Ankylosaurus podría llegar a los 14 metros. Vivió en una antigua isla que hoy día conforman la península ibérica y Francia. Se suele pensar que algunos dinosaurios aviares sobrevivieron y fueron quienes dieron origen a las aves. Pero la evidencia muestra que dinosaurios con características de aves ya habían aparecido para cuando cayó el asteroide, diversificándose posteriormente. Un ejemplo es Vegavis, que fue un ave relacionada con el pato. Vegavis demuestra que los principales grupos de aves vivas hoy ya se habían diversificado en el Cretácico, y ha sido aclamado como la primera prueba física definitiva de que representantes de algunos de los grupos de aves modernas vivieron ya en el Mesozoico. El Potamornis, de unos 2 kilos, era un miembro de un grupo de robustas y dentadas aves buceadoras no voladoras de los mares mesozoicos, las únicas que colonizaron los océanos. Entre la fauna marina extinta, se encontraban los plesiosaurios, que incluyen algunos de los depredadores marinos más grandes y cuyos tamaños variaban desde 2 metros hasta 15 metros y 45 toneladas. Así como los mosasaurios, superdepredadores marinos máximos, de hasta 20 metros de longitud. Como un estilo de vida totalmente acuático, tenía un cuerpo aerodinámico, una cola alargada que terminaba en una parte inferior que sostenía una aleta bilobulada y 2 pares de aletas. Entre los gigantes del cielo, estaba el Quetzalcoatlus, el animal volador más grande conocido, con 15 metros de envergadura alada. Se cree que podía pararse y caminar en modo cuadrúpedo usando sus alas. Quetzalcoatlus tenía un pariente argentino, el género Asdarquidae, de unos 13 metros de envergadura, que tampoco sobrevivió al asteroide. Muchos mamíferos de finales del Cretácico también vieron su fin con el evento KT. La mayoría, según el registro fósil, era del tamaño de musarañas o zarigüeyas, como Alpadon, un omnívoro de 30 centímetros. Sin embargo, algunos fueron más grandes, como el Didelpodon, un depredador de Norteamérica, del tamaño de un zorro y con un peso de 5 kilogramos. Tanto Alpadon como Didelpodon eran metaterios, mamíferos cuyo embrión termina su formación fuera del cuerpo como los marsupiales. Hasta hace poco se pensaba que Didelpodon fue el mamífero más grande del Cretácico. Pero en 2023 se descubrieron en Argentina los restos de un mamífero bautizado como Patagomaya. Se trataba de un mamífero terio, es decir, su embrión se desarrollaba dentro del útero. Esto lo hace más moderno que Didelpodon. Y no solo eso, este mamífero pudo haber pesado 14 kilos, lo que lo hace el mamífero mesozoico más grande descubierto. Pero Patagomaya tampoco pudo sobrevivir al asteroide que acabó con los dinosaurios no aviares. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale like y comparte esta información si te parece que a otros les pueda interesar.